Hola queridos amigos, soy Ángeles Aloa y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que voy a hablar sobre el tema del tiempo. Es un tema que siempre me ha fascinado, me ha parecido como una dimensión misteriosa bueno, en este último día tenía como una comprensión un poco más profunda y respecto de este tema, ¿no? El tema del tiempo y la relatividad del tiempo. La relatividad del tiempo, ¿por qué? Porque es como que vivimos distintos tiempos. Hay un tiempo lineal en el eje, digamos, si hablamos de ejes de la plantilla, en el eje X de la experiencia, hay un tiempo lineal y hay un tiempo lineal o virtual, y hay un tiempo instantáneo que yo le llamaría real. La percepción del tiempo lineal o tiempo virtual en realidad es una percepción del tiempo ilusoria, pero tiene un sentido. El sentido que tiene este tiempo lineal es el de es una manera de percibir el tiempo que tenemos el humano, porque nuestra configuración neuronal fue hecha para que percibiéramos el tiempo en una sucesión de instantes, ¿no? Desde un pasado, presente y futuro. Es una sucesión de distintos momentos, y esa es la sensación que nos da de que el tiempo pues pasa en una linealidad temporal. Esta manera de vivir el tiempo tiene sentido desde el momento en el que digamos que hay una conciencia del ser que no tiene tiempo, hay una conciencia del ser que lo es todo, es perfecta y no puede no ser. Entonces abre digamos genera un tiempo para hacer posible que en un espacio digamos se desdobla, y cuando se desdobla ya no es todo, es una cosa, es algo concreto. Es decir, que en el tiempo lineal lo que hacemos es vivir espacios de tiempo concreto en el cual hay elementos concretos que tienen una experiencia concreta. Es una manera, esto básicamente de lo que se trata el desdoblamiento, es vivir un tiempo cada vez desde una experiencia concreta, en este caso de ser humano, ¿no? Esto, ¿para qué? Porque solo cuando me separo puedo, a través de la experiencia del tiempo lineal, puedo ver aquello que no soy, ¿no? Bueno, y ahí entramos en un desarrollo de unos marcadores que son los 4 marcadores de Hammer, ¿no? Desde esta linealidad y desde estos 4 marcadores que tienen el propósito de mantenernos en la existencia, básicamente para mantenernos con vida, ¿no? Básicamente responden a unas dinámicas muy básicas de supervivencia y nos operan de una manera totalmente inconsciente, ¿no? No voy a nombrar ahora los 4 marcadores de Hammer, pero básicamente la función en la linealidad, en un tiempo lineal, es la de mantenernos en dinámicas de supervivencia, para sobrevivir, para mantenernos con vida y poder seguir en el tiempo lineal. Bien, pero ocurre que en este momento del espacio-tiempo hay como un cierre de apertura temporal, porque es como que la conciencia del vacío es como que demanda
otra, otra velocidad de frecuencia. Porque es como si ya hubiéramos estado suficiente tiempo recreando esa linealidad en ese plano de conciencia bastante inconsciente, ¿no?, de los 4 marcadores. Entonces, como digamos que ese propósito ya está cumplido, el propósito de la supervivencia, hay un cambio de tiempo, vamos ahora a otro tiempo de distinto rango de frecuencia, y que tiene ya, porque ya estamos entrando en esa paradoja distinta, tiene otro rango de frecuencia, demanda otro rango de frecuencia porque tiene otro propósito, un propósito completamente diferente. Ya no se trata tanto de sobrevivir para mantenernos en una linealidad de experiencia, sino de usar esa experiencia en la linealidad para generar conciencia. Bien, en esta instancia hay un punto importante, porque para acceder a ese no tiempo, a esta nueva paradoja temporal, vamos a necesitar comprender, tener una lógica de en qué consiste de qué se trata este espacio-tiempo. Porque tenemos que integrar el no tiempo, es una paradoja, es decir, en un tiempo lineal tenemos que ser capaces de integrar el no tiempo. Para ello tenemos que habilitar un punto neutro, un punto de intersección, es decir, que si asumimos que vivimos en un eje X lineal, en esta nueva paradoja tenemos que comprender que también hay otra línea, la línea vertical del eje Y, que en esta línea no existe el tiempo. No existe el tiempo y paradójicamente funda el tiempo. O sea, empezar a integrar esta nueva paradoja del no tiempo dentro del tiempo, simplemente es empezar a comprender, tenemos una posibilidad, tenemos una chance ahí de comprender que hay una intersección, un punto cero, un punto neutro en el que nos podemos posicionar. La intersección de este eje X con el eje Y, esta intersección es una membrana que digamos que está dentro del tiempo lineal, pero no pertenece al tiempo lineal. Ser capaces de empezar a ponernos en esta intersección, en este eje neutro del ser, lo que va a posibilitar es, vamos a empezar a percibir el tiempo de otra manera. Porque si antes el receptor en su lentitud, antes el receptor era o es lento, el receptor es lento cuando le está operando un inconsciente que es más veloz que su propia percepción. Le opera un inconsciente que tiene una velocidad que el receptor no capta en su plano mental, en su plano 3. Entonces tiene la sensación de que el tiempo va muy rápido, pero porque lo está viviendo de una manera bastante inconsciente. Entonces es como que el tiempo le sobrepasa, ¿no? Y es esto que ahora se dice mucho, es que va todo muy rápido y ya ha pasado un mes y ya ha pasado un año. Cuando vivimos con esta sensación de que el tiempo va muy rápido, es porque el receptor todavía no está en una conciencia del tiempo. El posicionarnos en este eje del ser, en este punto neutro, que va a requerir todo un proceso, por cierto, no voy a hablar ahora del proceso, hay otros vídeos en el que hablo de la identidad técnica punto cero. Pero yendo al tema del tiempo, cuando vamos ya, y todo es un entrenamiento, en el que mi consejo es que tengamos paciencia, porque biologizar lógicas abstractas requiere el cuerpo, o sea, en el plano 1 de la existencia, en el plano más lento, va a ser, digamos, el último plano en el que baje esa nueva lógica abstracta y
porque al ser un plano lento, un plano más denso, el plano más denso de la materia necesita más tiempo, entonces le damos tiempo, tenemos paciencia, somos pacientes con nosotros mismos y simplemente y sobre todo también estamos un poco observantes de que la identidad no quiera controlar el proceso. La identidad no puede controlar el proceso porque el proceso le trasciende y la mente muchísimo menos, ¿no? Porque si trasciende la identidad, por supuesto que trasciende al plano mental, al plano 3. Entonces lo único que hacemos es desde una elección genuina de este receptor, de esta antenita biológica que camina por la Tierra, en un momento dado, si sentimos que tomamos la elección de hacer ese enlace lo podemos hacer por la noche y en el cotidiano también, en la medida en que podamos, la identidad vaya permeando ese ser, eso va a depender de ese entrenamiento, ¿no? De posicionarte en este eje neutro, y en este eje neutro, digamos que va a empezar a haber una comunicación entre el tiempo lineal o virtual y el tiempo real o el no tiempo. Es una paradoja, pero que la vamos a ver que pasan cosas en la medida en que vayamos integrando esta paradoja espacio-temporal. Vamos a ver que empiezan a pasar cosas como que, por ejemplo, vamos a tener la sensación de que el tiempo se ralentiza. Ya no va tan deprisa todo, el tiempo se ralentiza. Y otra cosa es que también vamos a empezar a percibir con mucha más claridad. Vamos a tener nuestra percepción se aclara, tenemos más claridad. Incluso al punto, me comentaba una amiga ayer, incluso al punto puede ocurrir que nuestros sentidos físicos, por ejemplo el sentido de la vista, empezamos a percibir incluso colores con mayor nitidez. Empezamos a percibir incluso con mayor nitidez. Estas son cosas que pueden ocurrir, cosas muy físicas, muy claras, como síntomas de esta nueva de ir integrando esta percepción nueva del espacio-tiempo, ¿no? Que deja de ser tan lineal y empieza a tomar dimensión. Otra cosa que también pasa es que si antes en el viejo paradigma del tiempo lineal teníamos que hacer nosotros, ir detrás de las cosas, perseguir un sueño con esfuerzo, dedicación, sacrificio, ahora nada de eso, todo lo contrario, son las cosas las que llegan a ti sin ningún esfuerzo. Entonces empezamos a vivir desde una liviandad y desde una ligereza que nada que ver con el viejo paradigma del tiempo lineal, ¿no? En estos 4 marcadores que nos operaban inconscientemente. Entonces empezamos a comprender que el tiempo tiene una profundidad, es algo multidimensional y empezamos a comprender qué es esto de la calendaria, porque empezamos a comprender que estamos en un eje lógico en el que en nuestra linealidad, en nuestro eje X, nos va siempre a estar operando este eje lógico del inconsciente de la Tierra. El asunto es que si habilitamos esa membrana neutra, eso nos va a permitir que en este eje lógico
del suroeste, en el que estaba la pregunta vedada. Posicionarte en esta intersección neutra va a posibilitar acceder a la respuesta no lineal, a una respuesta que viene del no tiempo. Esta respuesta va a operar al inhumano, y el inhumano es el que informa al humano. En esta parte va a informar al inhumano, y el inhumano va a tomar conciencia de la pregunta que la linealidad ya estaba respondiendo, pero que antes en la linealidad, sin la conciencia del no tiempo, no podíamos tener acceso a la pregunta original. En este proceso de tomar conciencia del no tiempo, podemos enlazar con la respuesta, con la respuesta que el inhumano va a informar al humano. El humano va a tomar conciencia de la pregunta original, y en el contexto, pues lo que va a informar ya no va a informar más el pasado, porque ya no estamos en ese tiempo con referencia al pasado. Va a informar el futuro, ¿no? ¿Por qué? Porque la respuesta y porque lo que va a operar, la pregunta original viene del no tiempo, de un tiempo sin tiempo, es decir, de un futuro. Y ahí, en este contexto, podemos ser operados de esta manera tan liviana, tan increíblemente, es un cambio de paradigma, ¿no? Tan increíblemente liviano. ¿Por qué? Porque la identidad no tiene que hacer nada. O sea, es una conexión fluida. El tiempo se convierte en un flujo espacio temporal en el que podemos enlazar con el dueño del tiempo, sin hacer nada. Entonces vemos que habilitar esta membrana en esta intersección de ejes es como poner un microscopio, una lente en el contexto, que si para ver en detalle, con todo lujo de detalles, es decir, lentamente. La misma palabra lente nos va a permitir ver lentamente, con conciencia, instante a instante. Es una paradoja, ¿no? Y paradójicamente el receptor tiene mucha más velocidad de percepción, mucha más capacidad de percepción instantáneamente. Hay como estamos disponibles, la conciencia del vacío puede bajar, entre comillas, porque todo está ya aquí y ahora y en mí, pero bueno, tomamos conciencia en un momento del tiempo de esa conciencia del vacío, y todo es instantáneo. Y como digo, es la paradoja de que el receptor tiene más velocidad y, sin embargo, percibe el tiempo con más lentitud. Bueno, nada más. Me parecía interesante seguir, porque vemos que siempre estamos hablando de lo mismo, pero en realidad, si antes el tema era un tema lineal, era siempre cuando se decía, cuando se descubría algo, cuando se nombraba pues una filosofía o una creencia o una idea o ideología, eso quedaba ahí permanentemente como cristalizado, e incluso se le ponía un nombre o una etiqueta, y todo el mundo tenía que
tomar eso como referencia por los siglos de los siglos. Ahora nada de eso, o sea, ahora vemos que estamos hablando básicamente de lo mismo, siempre estamos hablando del eje de la experiencia, del receptor, del eje del ser, de la conciencia del vacío, siempre se está hablando de eso, pero siempre se están diciendo cosas diferentes. ¿Por qué? Porque la realidad en el contexto ya no es plana, toma una dimensionalidad, una multidimensionalidad. Y entonces vemos que la realidad se convierte en algo, y el tiempo deja de ser lineal justamente por eso, para convertirse en algo multidimensional. Y evidentemente nosotros con el tiempo, ¿no? Bueno, nada más. Espero que este vídeo, como siempre, pueda servir a alguien. Y estamos ahí, todos unidos a la vez en este espacio-tiempo, cada vez más conscientemente, en la paradoja de que cada uno en autorreferencia hace su aporte al todo, ¿no? Hasta el próximo vídeo. Chao.